Muy buenas noches, gracias por acompañarlos a estas charlas, a estas conversaciones en el claustro de Sor Juana. Siempre estoy muy contento porque la verdad es que trato de que los escritores, las escritoras que me acompañan, no solo sean de un primer nivel, sino que además tengan muchas cosas que decirnos. Pero la verdad es que hoy estoy especialmente contento porque se trata de un escritor al que admiro muchísimo, yo lo llamaría simple y sencillamente uno de esos sabios, uno de esos hombres que tiene mucho que decirnos, uno de esos hombres a los que deberíamos de ponerle atención cada vez que publica un nuevo libro. Y me estoy refiriendo al maestro Ramón Andrés, que acaba de publicar su libro Filosofía y Consuelo de la Música. Es un librazo como todos los suyos. Y bueno, yo le agradezco muchísimo, maestro, que haya aceptado la entrevista. Al contrario, le agradezco yo muchísimo su invitación y la generosidad de sus palabras. Gracias, maestro. Me gustaría empezar un poco preguntándole sobre su obra en general. ¿Cómo concibe estas piezas? Tengo aquí No sufrir compañía, tengo aquí desde luego el más reciente, pero también tengo El mundo en el oído y tengo el diccionario de música, mitología, magia y religión, que podría creo que podría ser el título de su obra general, si me permite decirlo así. Entonces, cómo concibe estas obras? Hay un diccionario, hay ensayos, pero este último ensayo incluso creo que tiene un poco de aforismos. ¿Cómo podríamos englobar su obra total? La verdad es que me gustaría poderle eh, complacer, pero no, solo le puedo decir que todo está escrito digamos, desde un mundo eh, muy silencioso, solitario, necesariamente de mucha consulta, ¿no? De libros, y lo que he buscado, no sé si he conseguido, es crear una nueva forma de ensayismo, una nueva forma de ensayo, ¿no? Mm, Eh, y de ahí que, bueno, que mi producción sea variada en cuanto a temas, pero siempre estoy persiguiendo las mismas cosas, digamos. Y, pero sobre todo, mi propósito, y repito, no sé si lo logro, es escribir un nuevo ensayo, una nueva forma de ensayo. ¿En qué consistiría esta nueva forma con respecto a las tradicionales? Estoy pensando en Montaigne, por ejemplo. Sí, desmarcarme, bueno, Montaigne es un literato, ¿no? Desmarcarme un poco de ese ensayismo académico, a veces, Ah, sí, 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 a veces algo duro. denso, espeso, duro, que es para los conocedores únicamente. Yo he querido abrirme y, bueno, hacia a un lenguaje no menos riguroso, pero quizá más literario, y luego, pues, como sucede en este último libro, eh, pues mezclar de pronto un aforismo después de un capítulo denso o de un párrafo denso, pues un pensamiento que pueda romper esa rigidez o ese fluido de información, ¿no? Salir un poco por la tangente. Claro. Me parece, yo lo relaciono, y si me lo permite, y a ver usted qué le parece, de pronto con estos compendios enormes que se hacían en la Grecia y en la Roma clásica. Estoy pensando, por ejemplo, en las noches áticas, en donde se trataba de compendiar todo lo que se conocía en el momento, todo lo que se conocía de filosofía, de música, de mitología, de religión, y tenerlo en un solo libro, digamos, para ponerlo a disposición de la gente que se interese. ¿Le parece que estoy un poco errado en esta idea que yo tengo de usted? No, no. eh, ya que ha mencionado las noches áticas, ¿no? Aulo Gelio, eh,
algo hay de lo que dice usted. Es cierto, yo necesito entender el mundo, Mm, informarme del mundo, y eso me gusta transmitirlo. Si yo pudiera, escribiría diccionarios durante toda mi vida. Sería un escritor compulsivo de diccionarios. Yo he pasado muchas tardes, siempre que me ha sido posible, o tardes del sábado o del domingo, pues, por ejemplo, leyendo diccionarios de etimologías, claro, sí, diccionarios de filosofía, diccionarios, el otro día estaba leyendo un diccionario magnífico de arabismos en la lengua castellana. Me gusta muchísimo, claro. muchísimo. Eh, Supongo que es una tendencia ilustrada, ¿no? Esa necesidad de encerrar dentro de un libro una parte del mundo. Eh, pero a mí es un género que me fascina y le confieso que yo si me hubiera sido posible, me habría dedicado a escribir diccionarios solo. Pues su diccionario se lee de verdad gustosamente. Yo de tarde en tarde lo tomo y me leo una entrada o dos, a veces tres, porque están todas interrelacionadas, pero es un placer realmente acercarse al diccionario. Y así como el diccionario, me gustaría preguntarle, ¿el resto de sus libros son, deberíamos entenderlos como de consulta, como de estos libros que hay que tenerlos en la mesita de noche para ese momento especial, o hay que leerlos, digamos, de corrido, de manera muy consistente, maestro? ¿Cómo le gustaría que fueran leídos? Bueno, de las dos maneras, Mm, la verdad. Pero yo creo que son algunos libros, sí. Publiqué Luthier de Delft, por ejemplo, mm, o un estudio sobre la biblioteca de Johann Sebastian Bach. Esto se puede leer seguido, son claro, libros, yo creo que de lectura agradable, ¿no? Y también he publicado libros que son de consulta, ¿no? En parte, pero como usted ha comentado, de pronto pues se puede leer una entrada que a lo mejor esa entrada son 20 páginas de diccionario, es decir, exactamente, un buen trecho, ¿no? claro. Y, y, bueno, pues eso, de las dos maneras, como usted ha indicado, se Antes puede. ya antes de entrar a su nuevo libro, le tengo que preguntar sobre uno que me parece que este sí, o al menos así lo veo, este sí sale, digamos, dentro de su producción, porque tiene un tema muy específico, que es la historia del suicidio en Occidente, Semper Dolens. ¿Por qué le interesaba la historia del suicidio? ¿O por qué le interesa el tema del suicidio, maestro? A ver, en este libro confluyen varias cosas. Siempre digo que no es un libro sobre la muerte, sino sobre la vida. Mm, Eso que, señalarlo. habría que señalarlo. Eh, es un tema que siempre me ha interesado, como me ha interesado todo límite, toda idea de límite, en música, en literatura, en las artes, el límite. Y después hay una cuestión también, eh, no le voy a decir una cosa por otra, pero también biográfica, porque después de la muerte de un amigo, Mm, éramos de un íntimo amigo, los dos teníamos 27 años, pues él decidió irse un mm, día. Se fue a Italia en unas circunstancias no favorables. Hablamos la noche anterior desde una cabina de teléfonos, antes no existían los teléfonos móviles, los celulares, y para mí fue una conmoción, fue un golpe tremendo. Y desde entonces me puse a estudiar sobre este asunto, ¿no? Vi la cantidad inmensa, ingente de bibliografía que hay,
también veo que la bibliografía médica se ha apropiado mucho de la muerte voluntaria. Considera, por ejemplo, la psiquiatría que el 90% de los suicidios se deben a una patología previa. Esto no es cierto, ¿no? Claro. Porque la condición humana es muy compleja y no por eso enferma, ¿no? Necesariamente enferma. Y bueno, pues fue para desmentir esto y entonces quise recorrer las ideas desde Aristóteles, las ideas que se han esgrimido en torno a la muerte voluntaria, porque el término de suicidio es relativamente directo, indica algo condenatorio, ¿no? El Sí, matarse a sí mismo, el matarse, el asesinarse. Sui caedere. Y bueno, en cambio vemos épocas en que no se considera un delito, bien al contrario, sino una forma de libertad. En fin, es un tema muy difícil, muy sí. complejo, muy espinoso y que, bueno, requiere un gran tratamiento y un gran estudio y yo procuré hacerlo lo mejor que podía para explicar pues, nuestra condición, ¿no? Nuestra Claro. condición humana. Sí, y que en el fondo sí tiene que ver con toda su obra, en el sentido de que esta condición humana la relaciona con todo un sistema de creencias, de conocimiento. Me da la impresión de que lo que hace es una historia de las mentalidades con respecto al suicidio, ¿no? Eso es, eso es. Lo ha explicado, ¿no?, mejor usted que yo. No, maestro, ¿cómo cree? Voy a entrar ahora sí en filosofía y consuelo de la música. Me llama mucho la atención, sé que son temas que le gustan, sé que son temas que ha tocado antes por separado, digamos, pero me hace pensar primero que cuál es la relación entre filosofía y música, y lo pregunto desde este punto de vista. La música es lo menos indecible, es decir, no hay palabras nunca para explicar la música, y al mismo tiempo la filosofía es lo que mejor se puede expresar con las palabras, excepto quizás por la poesía. Y entonces ahí hay una suerte como de contradicción de términos. ¿Cómo unificarlos, maestro? De hecho, Platón había dicho que la música era una forma de filosofía. ¿En qué sentido? Y esto es lo que he procurado seguir. No es un libro platónico, pero sí he procurado seguir estas palabras, ¿no?, de Platón, porque es cierto que ya en la antigüedad, en la antigua Grecia, la música era un elemento especulativo. Los pitagóricos habían descubierto una íntima relación entre las vibraciones sonoras y las notas definidas, y esas vibraciones tienen unas cifras matemáticas, ¿cómo le diré? Unos conceptos aplicables a la matemática. Y claro, ellos entendían, me refiero ahora a los pitagóricos, porque Platón tiene mucho de pitagórico en ciertas partes de su obra. Ellos habían concebido el universo como una gran resonancia, Ujú. una resonancia que por lo tanto era vibratoria. E imaginaron, porque lo tomaron de los caldeos, en Babilonia. Pitágoras parece que sí estuvo en Babilonia. Tomaron de los caldeos lo que luego se llamó la música de las esferas. Ellos creían que cada planeta emitía un sonido y las distancias que había entre uno y otro planeta eran las mismas que había entre un tono y otro. Ellos no lo pensaban como un acorde, porque los griegos no tenían todavía la noción de acorde, pero sí como una melodía que hilvanaba todo, ¿no? Ujú. Y podemos decir que ese fue un primer
pensamiento que unía la filosofía y la música. Pensemos que cuando Platón habla sobre el alma, lo hace en términos musicales, en proporciones musicales. Así que son dos lenguajes que como bien ha dicho usted, muy distintos y cada uno muy específicos, pero que se tocan en muchos momentos. Y es así porque la historia de la filosofía está llena de escritos sobre música, ¿no? Claro, me llama mucho la atención que cada vez que aborda a un filósofo a lo largo del libro, o alguna filosofía, una corriente filosófica en específico, termina siendo la música parte de una cosmogonía. Es decir, no se entiende la música de manera aislada como un fenómeno solamente, digamos, auditivo o musical, por repetirme, es decir, por utilizarlo solo como en un instrumento, sino que tiene que ver con una visión del mundo, y eso es absolutamente maravilloso de su libro. Cuénteme un poco cómo nos lleva por ese camino. Las veces que yo he renacido, eh, por decirlo de algún modo, ha sido a través de la música. Desde muy niño la música me sugería mundos. Mi padre era un violinista aficionado, mi madre tocaba el piano también como aficionada y yo aprendí música ahí en casa, ¿no? Mi única hermana estudiaba canto, yo era el pequeño, mi hermana era mayor, y para mí fue un mundo de sonidos, pero también un mundo de huida. Mm, ¿Por qué? Porque yo tuve una infancia muy compleja. Mi casa era un lugar muy conflictivo entre mis padres. ujú. Ya ve qué cosas le estoy contando. Sí, no, qué bien. Sí, muy conflictivo, que me sumían, yo creo que en depresiones, y era un niño de 7 años. Ujú, Y para mí la música fue un punto de fuga, ¿no? ujú. Una proyección. Y nunca he podido distanciarme, separarme de este sentimiento de emancipación, de libertad que me produce la música, pero también de creación de un mundo, ¿no? De un nacimiento. Creo Y que es así. muy bien, voy a tratar de reformular la pregunta porque creo que tiene relación, me interesa mucho en el libro que la música una y otra vez está relacionada con la religión. A veces la funda, estoy pensando en los pitagóricos quizás, pero si no la refuerza, es decir, todos los pasajes sobre la Edad Media, serían imposible pensar el cristianismo tal como lo entendían ellos sin la música. Si mal no lo entiendo. ¿Cuál es la relación entre la música y lo sagrado? La música y la religión. No hay ninguna civilización que no tenga música en sus orígenes. Mm, la música en su estadio más primitivo, en cierto modo, reproducía el mundo que no podía ver, el mundo superior que no podía ver. Ujú, Los dioses no se ven, ujú, se, se ujú, oyen. Si leemos la Biblia, vemos cuánta presencia divina hay a través de los truenos, a través del ujú, viento en el desierto, de los retumbos en los desfiladeros, el sonido. El sonido ha dado una conciencia al ser humano y ahí está la base del vínculo, ¿no? de la música con la religión. ujú, Y por otra parte, no hay que olvidar que, por ejemplo, en el caso de Occidente, el monacato, todo el saber que se expande durante la Edad Media, en los monasterios se estudiaba la música, existía el canto gregoriano y la música también fue con el tiempo
vamos a decirlo quizá de una manera inadecuada, pero un instrumento propagandístico. Ah, muy bien. Y no se concibe el cristianismo sin las imágenes, pero tampoco sin la música, que está en su núcleo. Y entonces retomo lo que me dice y me gustaría pensar que no se concibe el cristianismo también sin la música, al menos a veces estoy pensando en Hildebranda como una forma también de escape, como era la poesía mística, me gustaría pensar. Claro, Hildegarda de Bingen era una mujer seguramente extraordinaria por sus conocimientos, era botánica, astrónoma, era médico o médica, y como música era muy importante. Escribió bellísimas melodías, unas de ellas se llaman Melodías de las Visiones o del Éxtasis, que es música directamente mística y que te pone en relación con el mundo existente o no, pero con el mundo que el ser humano siempre ha intuido o ha querido pensar, ¿no? Porque esta realidad nos parece insuficiente, nos parece compleja, adversa muchas veces, y hay una tentación en nuestro inconsciente de pensar de que hay algo más allá. Incluso en uno de sus libros, ya no recuerdo exactamente en cuál, nos refiere que quizás en estas cavernas en donde se pintaban, donde los primeros pintores prehistóricos hacían sus trabajos, tenía que ver en realidad con el sonido, tenía que ver con la idea de que podían, digamos, crear una voz más grave, que podía expandirse mucho más que la pintura misma, ¿verdad? Sí, es muy interesante esto que comenta. Le dedico varios capítulos en el libro que ha mencionado usted antes del mundo en el oído. Ujú. Ellos hacían pruebas acústicas. Cuando digo ellos, me refiero a los primitivos. Ensayaban su resonancia. Un cuerpo es una resonancia interior. Vivían en las cuevas, en las cavernas, y es extraordinario comprobar cómo en las zonas de mayor resonancia es donde están los símbolos, las figuras, los grafismos. Esto es algo extraordinario porque es el primer vínculo entre el símbolo y el sonido. ¿Eh? Podríamos ya decir que son notaciones ya en términos musicales o primitivas notas. Más que primitivas notas, porque son mucho más tardías, pero sí es una manera de aquilatar eh, la resonancia, de dar visibilidad a lo invisible a través de fonaciones y luego con un instrumento que tenían, que nosotros conocemos como zumbadera, que era el rombo de los griegos o rombos, que era una pieza de madera o de hueso, como una punta de lanza, eh, agarrado con una cuerda y se hacía voltear y creaba un zumbido eh, muy poderoso. Y eso en una cueva pues lo convertía en una caja de resonancia, en una reverberación. Pues probado esto por los científicos Ujú. contemporáneos, pues claro, se han dado cuenta de que de esta reciprocidad, ¿no? Del símbolo y del sonido. Así que Y las catedrales no son una novedad. exactamente. Y hablando de catedrales y tratando de relacionarlo, el sentido de lo místico, porque también leí hace poco que muchos de esos artistas primitivos eh, eh, perdían oxígeno y entonces el oxígeno los llevaba al delirio, un delirio más o menos controlado, leve, digamos, pero que seguramente los llevaba a visiones, maestro. Claro, eh, la mente humana está hecha de muchas cosas. Los humanos soñamos
y por lo tanto soñamos desde el día que aparece el Neandertal, que aparece el primer Homo sapiens, sueña y crea mundos. Las plantas alucinógenas, los sonidos que no sabemos de dónde vienen, qué son exactamente y tratamos de reproducirlos. Todo esto crea una mente compleja y, y bueno, lo cierto es que no recuerdo exactamente la pregunta que era, pero Tenía que ver con el misticismo, con la relación entre alucinación y... esto es verdad. Se producía al contrario, más que una falta de oxigenación, era una hiperventilación. Mm, Por ejemplo, en el canto gregoriano, todavía cuando llevas mucho rato cantando, hay una hiperventilación, ujú. como se produce en los mantras. En la oración, maestro. Sí, sí. Y hay una hiperventilación que efectivamente te lleva a una sensación de lo real muy distinta, una percepción muy distinta de la realidad. Y esto está muy vinculado a los cantos primitivos. Claro. Hay algo que usted dice en varios de sus libros, pero en este lo señala nuevamente, y es que la música tuvo que ver con la naturaleza, con la reproducción de sonidos en la naturaleza. Y eso me gusta muchísimo, pero al mismo tiempo, debo confesárselo, siento que me aterra porque, porque me hace sentir como que es el único arte que no nos necesita, que no necesita el ser humano para, para existir, que si un día dejásemos de existir, la música podría seguir existiendo, maestro, y esa sería la pregunta. Bueno, es muy bonito esto que dice, que no nos necesita. Ajá. No sé si no nos necesita o que nosotros la necesitamos muchísimo a ella, pero sí es hermoso esto que dice. Sí, la música siempre ha servido para conectar, para imitar mundos. En Grecia eh, existía en muchos templos una lámina, como un gong, que pensamos que es invención china, no, en Grecia se usaba, Ujú. una lámina que se golpeaba y con eso se imitaba el sonido del trueno, es decir, la voz de Zeus. Y Ujú. era una forma de acercar el cielo y la tierra, de crear una conexión. Siempre hemos estado buscando en el sonido y en el sonido articulado, es decir, en la música, que son sonidos articulados, explicaciones, evocaciones, recuerdos. Cuando escuchamos algo de música se ponen en funcionamiento, yo creo, nuestras tres dimensiones, la del pasado, la del presente y la del futuro, ¿no? Porque Mm. la música es un viaje en el tiempo continuamente y ese yo creo que es uno de sus grandes valores. Hemos hablado estamos hablando de sonidos, estamos hablando desde luego de música, pero hay algo fundamental para la música y fundamental para sus libros, pienso en No sufrir compañía, que es el silencio. Sin el silencio parece no haber sentido de la música, digamos, pero al mismo tiempo sentido de las palabras. Quizás también tiene que ver un poco. ¿Cuál es la importancia del silencio en su idea de la música, maestro? La música nace del silencio y la música no es el reverso Mm. del silencio, no su contrario. Eh, tiene un gran valor en la música antigua y en la contemporánea también el hecho de que incorporaban el silencio, si no de manera explícita, sí implícita. Se necesita silencio para la reflexión y para abrir, cuando está sonando una música, para abrir espacios en la mente. Y eso se necesita, para eso se necesita mucho,
mucho silencio. Cuando pensamos en la música tan pasional del romanticismo, ahí no hay silencio, porque hay una necesidad del compositor de explicarse. La música romántica, las sinfonías de Mahler, por ejemplo, son grandes autobiografías, ¿no? Esta presencia de lo personal no existía en el pasado y tampoco en la música contemporánea. Yo diría que Ah, después de la Segunda Guerra Mundial es mucho más abstracta. Por lo tanto, el silencio tiene mucha más cabida. Más que un silencio acústico, es un silencio mental el que se produce, que es el importante. me gusta eso que dice que ahora quizás estamos regresando a esa idea de la música antigua. ¿A quién se está refiriendo, maestro? ¿A Ligeti, a Arvo Pärt? ¿Quiénes serán Sí, estos compositores? pues usted ha mencionado a dos, más Ligeti, porque Arvo Pärt lo que hace es una recreación del pasado. Ligeti es un buscador, es un creador de espacios. Si algún telespectador tiene curiosidad, puede escuchar, por ejemplo, una obra para órgano como Volumina de Ligeti, que Mm, dura 15 minutos y es un viaje a través del sonido, de los sonidos, y podrás sentir ese silencio también, ¿no? Hay maestros como Chelsea, que murió en los años 80, pero más actuales, eh, como han sido Xenakis o mm, Stockhausen, compositores de estas generaciones y todavía posteriores, ¿no? ujú. Como Guerrero, que buscan este silencio y se percibe. Estoy pensando en Kurtag, por ejemplo, en Luigi Nono, en Bruno Maderna, en Luciano Berio, italianos. Ujú. Ellos dieron pasos hacia esa concepción espacial de la música y silenciosa y sin protagonismos personales. Este asunto de los protagonismos, yo no lo había pensado, maestro, pero me lleva a pensar que, se lo pregunto, terminó este libro en la ilustración porque después la teoría musical es demasiado protagonista y quizás demasiado individualista, ya no existe esta idea como cosmológica. Es decir, porque para hablar de la música tal como usted lo trata en este libro, hay que hablar del mundo. Hay que hablar de la religión, hay que hablar del teatro, hay que hablar de la caza, hay que hablar de la pesca, hay que hablar del Claro, mundo, ¿no? las Entonces, ideas de de las lo que ideas. somos, de nuestra condición. Y es así como usted dice. También es verdad que está muy meditada esta extensión cronológica, porque después del 18, la música y el vínculo, el lazo de la música y la filosofía ya está muy estudiado. Que yo no podía, es decir, sí podía, pero creando un libro inmenso que ya estaría hecho en parte, porque imagínense, tendríamos que hablar de Kierkegaard y la música, Mm, de Nietzsche de y de la Nietzsche. música, pues, y de tantos filósofos, Adorno, Bloch, tantos y tantos filósofos que sería inabarcable. Si yo tuviera pues 30 años, a lo mejor me lo planteaba, pero tengo 65 ya y bueno, quizá que venga otro y que me ayude y que siga la obra, ¿no? Acaba de mencionar Nietzsche y Adorno, ellos mismos fueron compositores. Eh, eh, no sé si buenos o malos, pero ya eso usted me lo dirá, maestro, pero quisiera preguntarle, ¿sabemos si, por ejemplo, alguno de los filósofos antiguos fueron compositores? Estoy pensando en Pitágoras, estoy pensando en Platón. ¿Escribieron también un poco de música? ¿Se atrevieron?
Claro, ellos no tenían el sentido de la composición como tenemos nosotros, pero es cierto que Pitágoras, al uso de los chamanes que llegaron a Grecia procedentes del Cáucaso, eh, él curaba cantando y Mm. tocando la lira. Y Platón probablemente tocaba la lira, Aristóteles también. En el Renacimiento tenemos un montón de compositores que tocaban, perdón, de De filósofos filósofos. que tocaban instrumentos de música. Una de las frustraciones Descartes, era que no tocaba bien el laúd, él quería tocar bien el laúd, ¿no? Sí, quería en el fondo ser músico. Y en la Edad Media, cantantes, filósofos, Ujú. cantantes y instrumentistas, había muchos. Ahora, es que se trataba de una parte de la educación humanística. Claro, Aquí hay una frase maravillosa y terrible de Lutero, de si mi maestro no sabe música, no le pongo atención. O sea, no me importa lo que tenga que decir si no sabe claro, música, ¿no? Es sí. decir, ahora ahora ya nos hemos vuelto sordos, maestro. Sí, ya no, el no saber música, yo sé que usted sí sabe, yo no, pero el no saber música es una falta en nuestro humanismo, es una falta de entendimiento del mundo. Es el desconocimiento o perder la posibilidad de otro lenguaje que te enseña a ver el mundo de otra manera. Mm. Es decir, es perder una visión del mundo. Pero podemos suplirla al menos escuchando. No me asuste, maestro. No, no me voy a asustar. Yo creo que quien escucha música y es capaz de transportarse, de sentirla a fondo, ya es un músico. Eso, eso por supuesto. Pero es verdad que estamos sordos de tanto ruido, de tanta información, estamos viendo un exceso, ¿no? Una saturación de tantas cosas que, bueno, yo creo que la música entendida como un lenguaje que te está diciendo cosas y que te libera, creo que es importante tenerla en cuenta. Y bueno, en este momento que acaba de decir que la música libera, pues estoy obviando una de las partes importantísimas de este libro, que es el consuelo. La música y la filosofía como consuelo. Hay un libro muy famoso de filosofía y consuelo del maestro Boesio, pero usted trabaja la música en este libro como consuelo. ¿Cuánta necesidad tenemos de consuelo, maestro? Muchísima, muchísima. Eh, un escritor, creo que era danés, Dagerman, decía que nuestra necesidad de consuelo es imposible de restañar, ¿no? Y es verdad, en cierto modo. mm, Tenemos nuestro límite, la idea de la muerte, la idea que lo tiñe todo de provisionalidad, y no es necesario ser un nihilista para decir esto, ha sido el gran motor, por una parte el miedo, el gran motor del mundo para crear, no digo solo obras de arte, sino para Sí, no, hacer claro. como un conjuro contra la muerte. Y, y por otra parte, mmm, la música ha servido, y tenemos tantísimos ejemplos que, bueno, que están elaborados ahí, expuestos en ese libro, de ese consuelo que no solo ya recibamos de las palabras, sino de algo que en un determinado momento es irracional, como es el lenguaje de la música, ¿no? Mm. Irracional, entre comillas, o vamos a decir abstracto, ¿no? Necesitamos el consuelo de las palabras y el consuelo de un lenguaje que no sabemos desde dónde nos habla, pero que nos habla, ¿no? Que es el de la música. Cuando necesita consuelo, maestro, ¿cuál es su compositor preferido?
Yo me eduqué, parece un tópico, pero es así porque después de haberle dedicado un libro y haber estudiado mucho, todavía no sé quién es, ¿no? Pero después de pensar, y Bach, Johann Sebastian Bach, siempre me ha acompañado. Fue una de mis salvaciones en la adolescencia, ¿no? Luego cuando descubrí ese mundo tornasolado, cambiante de las fugas, todo lo que es capaz de construir en un pentagrama, los mundos ahí que se transforman. Bueno, es algo extraordinario, ¿no? Es matemática, pero es sentimiento, es inteligencia, es todo a la vez. Y además si pensamos que Bach, como bien lo dice en el libro, pues siempre imaginó que, no sé, que su misa solo se iba a tocar una vez y la guardaba luego en un cajón, porque no sabía cuándo podía repetirse ese evento. Se trataba de algo excepcional, supongo que oír música en aquella época y oírla de Bach, imagínese todavía, debió haber sido algo muy excepcional poder escuchar eso y yo creo que aquellos que pudieron escucharla se quedaban con esa idea del consuelo, supongo. Sí, es verdad lo que dice usted, porque antes, todavía en tiempos de Bach, que muere en 1750, el artista, los compositores no tenían idea, o la idea del genio, que vendrá muy poco después. Son artesanos todavía. Bach escribía una cantata para cada domingo, una cantata que no se cantaba entera, sino fragmentadamente a lo largo de una misa, y se guardaba en la sacristía y allí quedaba. Ya nunca más sonaba. Y todavía en época de Mozart, pues el propio Haydn, que escribía música de cámara para entretener al príncipe Esterhazy, ¿no?, por las noches, y hay un montón de tríos que escribió y que se tocaron una vez, se guardaron y ya nunca más nadie desempolvó hasta el siglo XX, ¿no? Los estudiosos sí tenían una idea. Por ejemplo, Bach nunca oyó su misa en si menor, que es Mm, una obra cumbre. No, no, no no oyó la algo. oyó. No, entera, no, no, no. Claro, para nosotros es un mundo inimaginable, pero, Claro. pero era así, era así. Eran trabajadores, eran artesanos. Y en ese sentido, maestro, estaban más cerca del mundo de a pie, es decir, no los consideramos como esos grandes músicos, grandes poetas que están muy por encima de nosotros, de Rilke, yo qué sé, que son grandes figuras. Estaban pensando en el ser humano de a pie. Por supuesto, eran, eran personas de a pie. Es después cuando el artista se endiosa. Ha mencionado usted a uno de mis poetas, que es Rilke, pero es verdad, a partir del romanticismo alemán, del romanticismo inglés, después viene Francia, eh, la idea de genio es la que se impone. Eh, Bach no sabía qué trascendencia podía tener la misa en si menor, pero Beethoven ya compone con un sentimiento, o desde un sentimiento que él es consciente de que está haciendo un bien a la humanidad. Así lo explica en algunas cartas. Ujú, ujú. Y, y él cree que los seres humanos, los hombres, las mujeres, le deben algo porque él nos está transmitiendo eh, algo de mucho valor, cuando en tiempo de Haydn, por ejemplo, y anteriormente de Bach o Vivaldi, era funcional, formaba parte del trabajo de uno. Claro, algo benéfico y también este artista genio tiene también algo de mal. Recordemos el texto de Tolstoy
sobre la sonata Kreutzer, que es sobre un asesinato en realidad. El hombre está oyendo todo el tiempo la sonata y termina matando a su esposa, ¿no? Entonces Sí, creo que ahí hay algo también de esa otra parte oscura quizás de la música de los genios, quiero decir. sí. Es que el artista, no solo los compositores, el artista se adueña del arte. Y, y entonces vamos a decir que priva al arte de cierta luminosidad. Ya es un arte con nombre y apellidos. Y esto ha ido evolucionando y ha degenerado hasta tal punto que la firma ya vale en un cuadro, ¿no? No importa tanto si el cuadro o la composición es mejor o peor, es esa firma, es decir, el arte en comercio, que está bien, no lo critico, pero claro, el arte no solo es eso. Maestro, encuentro en casi todas sus obras, o prácticamente en todas sus obras, y desde luego en esta más reciente, la idea de misterio, de lo sagrado, de que la música nos conduce a un lugar eh, en donde nos podemos encontrar con los demás, en donde hay una comunión como los demás, pero donde ciertamente hay un conocimiento que yo no puedo nombrar, que no sé si he entendido del todo en sus libros, pero que es el de lo sagrado. Ayúdeme con ello. A ver si puedo. Nunca hablo en términos religiosos porque no es así, Ok. pero yo creo que somos unos desconocidos para nosotros mismos en muchos aspectos. La música, algunas obras, algunas palabras, algunas personas, a veces nos muestran zonas de nuestra mente que no conocíamos. Hay algo que no dominamos totalmente. Tenemos fisuras. No es verdad eh, eh, esa imagen renacentista como el hombre de Vitruvio, de ser compacto, armónico. No es verdad. Somos muy, por fortuna, muy imperfectos. Y, y yo creo que ser consciente o descubrir esas fisuras, esas zonas que desconocemos de nosotros y que esconden mundos, es ahí hacia donde quiero apuntar, hacia lo que desconocemos y muy probablemente, y en muchos casos, desconoceremos de nosotros mismos muchas cosas, incluso el último día de nuestra vida, habrá cosas que no habremos explorado, porque nuestra mente es como un continente enorme, pero solo hemos explorado algunas zonas. Hay cosas en nosotros que no sabemos y que paradójicamente nos explican, ¿no? En la Tierra, nos hacen ser, pero hay un gran desconocimiento detrás de cada uno. Sin embargo, sus libros me gustaría, los pienso así, me gustaría pensarlos así, corríjame, maestro, como ese gran teatro de la memoria, donde podríamos en cada uno de estos estancos, en cada uno de estos cajones, ir encontrando quizás algunos elementos que nos permitan recordar, utilizándolo de la manera platónica, recordar ese conocimiento perdido, saber en dónde podríamos volver a encontrarnos cuando nos sentimos perdidos. Cuando pensamos el infinito, siempre pensamos el infinito a partir de nosotros. Nunca pensamos que el infinito está detrás también. Estaba detrás. Eso es lo que me gusta de un modo u otro recordar en los libros, que procedemos de un largo infinito y que vamos a un infinito que no es nuestro ni ha sido nuestro, el que viene detrás, y que solo somos posibles en un momento en que
captamos eso, que es el momento del ser, que no es nada religioso, Ujú, es el momento del ser, y ahí es cuando entendemos el presente de verdad. Pero somos un eslabón en esa cadena y en ese infinito que viene detrás, que tenemos detrás nuestro. Maestro, ahora sí usted me lo explicó mucho mejor de lo que yo me lo hubiera podido explicar leyendo sus propios libros, porque además es muy mala época para este sentimiento, porque vivimos en un momento en el que queremos postear nuestra fotografía, que nuestro rostro, que nuestra firma, que nuestra persona tenga un lugar de preponderancia casi solo por existir. Y usted nos está hablando de que somos esos seres que en esa cadena áurea, como le llamaban los antiguos, que va mucho más allá de nosotros y que seguirá a pesar de nosotros. Sí, sí, seguirá y nosotros tenemos que estar muy contentos de ser un paso y no más, porque el aferrarse a la individualidad, al individualismo, no es individualismo nietzscheano de la creación, ¿no? Sino a ese narcisismo, ese individualismo tan cerrado, del mismo modo que el artista, que la conciencia del artista muchas veces ha ahogado al arte, el individualismo ha ahogado al ser humano, ¿no? Y lo estamos viendo, lo estamos viendo. Y bueno, pero ante esto podemos, si somos conscientes, podemos poner remedio, ¿no? En la medida que se pueda, ¿no? Sin renunciar a la tecnología, pero tener una capacidad de renunciar a ciertas cosas. Hay personas que fotografían lo que van a comer, que fotografían su comida con amigos luego y lo cuelgan en internet y luego hablan de privacidad, que tienen derecho a la privacidad, pero se ponen las fiestas en su casa, las comparten como se dice ahora, ¿no? Claro. Y es todo muy contradictorio y- y yo creo que la tecnología nos ha entregado, no estoy haciendo una crítica de la técnica, pero el mal uso de la técnica, de la tecnología, nos ha entregado a una sociedad muy inmadura, muy pueril, y se ve en todo. Claro. Y quizás el mejor remedio es estos dos elementos que usted traza a lo largo de su libro y ya con esta pregunta quiero terminar. Música y silencio, porque las dos nos sacan de nosotros mismos o nos invitan a otros lugares, creo yo. Es así, es así, nos hacen auténticos. Cuando estamos en silencio, el silencio no se soporta tan bien, porque el silencio es indagador y ahí estamos desnudos, ¿no? Ante el silencio. Si usted y yo hubiésemos estado este rato en el que he estado, si lo tengo que decir, muy a gusto, muy bien, si hubiésemos estado en silencio mirándonos, habría sido violentísimo, Claro, seguramente, ¿no? Porque el silencio inquiere y, y la música pues es una forma de desdibujar, depende sobre todo qué música, pero es una forma de desdibujar, de desplazar nuestro centro, nuestro ego, ¿no? Y eso siempre es liberador. maestro, pues le agradezco muchísimo la charla. Fue para mí un placer, un honor poder platicar con usted. También. Este, y espero que para nuestros escuchas, para aquellos que también nos están viendo en este momento, pues haya sido revelador. Si no conocen a Ramón Andrés, se están perdiendo de mucho. Si ya lo conocen, estoy seguro que disfrutaron la charla tanto como yo. Maestro, de verdad, un gusto poder platicar con usted. Para mí también. Muchísimas gracias a ustedes.